Está bien. Tienes que empezar al principio. Ok, hermano, está bien, gracias. Efraín, por favor. Buenas tardes, hermano. Dios te guarde. Amén. Hermanazo, lo primero que tenemos que observar allí es que ahí está hablando nada más y nada menos el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesús está aclarándole la pregunta de ellos, porque ellos estaban acostumbrados a ver un reino terrenal, a ver el templo terrenal, que de hecho era el lugar donde venía a ser acto de presencia nuestro Señor. Ahora, nuestro Señor está haciendo dos aclaratorias. Una, que entienda que el reino estaba de una manera siendo pronunciado y está siendo de una manera enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Y Él forma parte de ese reino. Y por eso le dice, el reino está entre vosotros. Pero a la vez también le está diciendo que va a venir un reino donde va a ser establecido, por supuesto, ahí le está hablando de su iglesia, que ahora somos nosotros, porque ahora nosotros somos el templo de Dios, y el Espíritu de Dios viene a reposar sobre nosotros. Entonces nosotros somos ahora ese reino, del cual ya el Señor Jesucristo venía de una manera enseñándole a estos fariseos, a estos saduceos y a toda esta gente que de una manera creyeron y a lo mejor estaban pensando mantener ese reino terrenal como era el templo en ese tiempo. Entonces, es importante, hermano, que nosotros, como sus hijos, como su pueblo, podamos darle más valor, en este caso, a que somos guiados por un rey maravilloso, un rey hermoso, como es nuestro Señor Jesucristo, y que realmente es una gran bendición pertenecer a ese rey. Quería decir esto para reforzar lo que está diciendo mi hermano Agustín y lo que está diciendo mi hermano Alejandro. Gracias, hermano. Dios me les continúe bendiciendo. Gracias, hermanito Efraín. Activa tu micrófono, Agustín. Amén. Gracias, hermano Agustín. Gracias, hermano Efraín. Bendiciones. Entonces los fariseos preguntaban ¿cuándo? Y los discípulos decían ¿dónde? Preguntaban ¿dónde? En el versículo 37. ¿Cuándo y dónde? O sea, los fariseos tenían el interés de saber cuándo se iba a establecer el reino, o cuándo vendría el reino. Es lo que decía Efraín. O sea, para ellos el reino no era un reino espiritual, era un reino material. Por eso ellos no entendían. Por eso Jesús decía, ya el reino está entre vosotros. Pero ¿cómo el reino puede estar entre nosotros si Roma sigue mandando? Roma sigue gobernando aquí. No tenemos autonomía. O sea, el pueblo de Israel sigue siendo esclavo de Roma o sujetos a Roma, porque ellos eran los que dominaban en ese momento el imperio. Y los discípulos dicen, ¿dónde? 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 ¿Dónde se va a establecer ese reino? ¿Dónde? ¿Dónde va a ser esto? Él dice, ¿dónde está el cuerpo? Ya se juntan las águilas, dice la versión Reina Valera. ¿Dónde está el cuerpo? Ya se juntan las águilas. O sea, ¿cuál es el cuerpo y cuáles son las águilas? ¿De qué está hablando Jesús? Eso lo dimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda de lo que dijimos? Disbeto, ¿te acuerdas? No sé si estabas en el estudio. No. Te conviene no haber estado, ¿viste? Sé cuál es el cuerpo. ¿De quién es el cuerpo? De Cristo. La iglesia, nuestro Señor. ¿Por qué las águilas o los cuervos o las aves de rapiña se van hacia el cuerpo muerto? ¿Verdad? Porque tienen un interés en ese cuerpo que es comer, porque ellos comen porque comen carroña. Porque comen carroña, ¿verdad? Necesitan estar junto con el cuerpo, o sea, les quieren estar, les interesa, tienen una prioridad de estar con el cuerpo, ¿verdad? Para comer. Entonces, es más o menos lo que pasa con nosotros. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestro interés? ¿De quién es el cuerpo? De Cristo. ¿Con qué queremos estar nosotros? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Para estar resguardado, para estar salvo. El que esté fuera del cuerpo es como el que quedó fuera del arca. Exactamente. Entonces, donde está el cuerpo, ahí se juntan los que quieren estar en el cuerpo, los que le dan importancia a ese cuerpo. Para los águilas, el cuerpo es importante. ¿Por qué? Porque de eso se alimenta. Y nosotros tenemos que pensar de la misma manera. Aunque es
una referencia que hace Jesús, pero tenemos que pensar de la misma manera. O sea, queremos estar en el cuerpo porque es valioso para nosotros. Nos interesa estar en ese cuerpo. Entonces le estamos dando realmente la importancia que tiene el cuerpo. Entonces aquí, como dije la semana pasada, Lucas, después de haber investigado diligentemente, como él dice en el capítulo 1, después de haber averiguado con los que fueron testigos, él escribe todas las cosas en orden. Y tanto Marcos como Mateo, ellos esta historia la mezclan junto con, en el capítulo 24 de Mateo, y la mezclan con la destrucción de Jerusalén y también con la segunda venida de Jesús. Pero según Lucas, esta historia o esto que hizo Jesús, esto que enseñó Jesús, fue antes de su entrada en Jerusalén. Él cuando está en Jerusalén es que le muestran el templo, los discípulos, y él dice, no, les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Por tanto, aquí Jesucristo no está hablando de destrucción de Jerusalén tampoco, porque todavía no había llegado a Jerusalén. O sea, no le habían hecho las preguntas a los discípulos. Pero aparentemente Mateo y Marcos mezclan las dos historias. Lucas las separa antes de que él entre a Jerusalén. Entonces vemos una diferencia en esas historias de esta venida del reino. Por eso es que asumimos que aquí está hablando de la iglesia, está hablando del reino de Dios que se iba a establecer en el mundo. ¿Y cómo iba a venir? No iba a venir con advertencia, no iba a venir con ningún aviso, no iba a haber una proclamación, sino que vendría de repente. Y así vino. El día de Pentecostés vino el Espíritu Santo en forma de lenguas repartidas como de fuego, cayó sobre cada uno de los apóstoles y fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí es como cuando inicia el reino. Pero no hubo advertencia, no hubo publicidad, no hubo un acto solemne para que se estableciera ese reino. No hubo nada de eso. Eso llegó de momento, o sea, en un momento sin esperarlo. Por eso dice, es como los días de Noé. Claro, ahí puede estar hablando de su segunda venida. Pero los días de Noé, ¿qué pasó en los días de Noé? Llegó de repente el diluvio. ¿Qué pasó en los días de Lot? Llegó de repente el fuego del cielo, ¿verdad? O sea, esas cosas sucedieron de repente. No hubo ninguna advertencia anticipada de que eso iba a suceder. Ellos no esperaban eso. Sucedió de repente. Y así es la llegada, así hace Dios las cosas. Las cosas llegan de repente. Y así va a ser la segunda venida de Jesús también. Va a llegar de repente, o sea, sin que nadie la espere. Entonces, todo aquel que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. ¿Y qué es procurar salvar su vida? O sea, tiene que ver con las cosas del mundo. Yo prefiero vivir en el mundo y por tanto me interesan las cosas del mundo para vivir tranquilo en el mundo, pero el que pierda su vida la salvará. Ahora, perder la vida no es que yo me voy a suicidar, no me voy a morir, sino que yo voy a dejar de tener interés por las cosas del mundo para tener interés por las cosas de Dios, o me va a interesar son las cosas de Dios, el reino de Dios, para mí va a ser primordial y voy a tener un interés especial por eso. Por tanto, ya el mundo no va a ser importante para mí, las cosas del mundo no van a ser importantes para mí, pero lo primero que voy a buscar es el reino de Dios. Es como decía Jesucristo, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, y estas cosas vendrán por añadidura. O sea, el mundo es segundo lugar debe ser segundo lugar para nosotros. Primero para nosotros es el reino de Dios. Es lo que entiendo yo de esta historia de Lucas. Claro, hermano Agustín, aunque hay razón en lo que estás diciendo porque tiene que ver con ese desprendimiento de nuestra vida del mundo. También es cierto que hay que recordar que en ese tiempo, cuando iba a venir la gran tribulación, en el año 70, lo que Jesús quiere que ellos tengan claro en ese momento que el que muera sirviéndole al Señor no tiene prácticamente que preocuparse porque va a morir viviendo, dándole la gloria y honra al Señor. Entonces, por eso Él da la garantía de que si tú pierdes tu vida, o sea, en ese tiempo era algo engorroso, pues, porque se trataba de todas esas muertes que iban a haber, de toda esa destrucción que iba a haber, pero que no importaba si realmente tenías que morir por servirle al Señor, porque eso te daba la garantía de que tú estabas salvando tu vida. Entonces, es importante pues que digamos que el Señor, aparte de que está hablando de una realidad que iba a acontecer mucho antes de que Él fuera, en este caso, a venir a salvar a su pueblo, a sus hijos, ¿verdad?
Es importante tomar en cuenta que el Señor también nos quiere enseñar hoy, actualmente a nosotros, que independientemente de lo que acontezca, independientemente de lo que suceda, hay que mantenerse dándole la gloria a Dios y mantener una vida con Cristo, una vida adorándole y glorificándole a Él por sobre todas las cosas. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Comentarios? Y un comentario más, Dígame. Agustín. O sea, el segundo de los Corintios, capítulo 4, versículo 18, dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, el reino de Dios, por definición, es eterno. El reino de Dios, por definición, no se ve. No se puede decir, mira, aquí está, mira, aquí está, mira, aquí está. Es lo que le está contestando él a los fariseos. Los fariseos no tienen la habilidad de discernir o de pensar espiritualmente. Y nosotros necesitamos aprender a pensar espiritualmente. Tenemos dificultad. Nos interesa ver sitios, lugares, definir dónde están fronteras, demarcaciones, mapas, para determinar dónde está cada cosa, y calendarios para ver cuándo va a ser. Pero en la eternidad no hay ni tiempo, ni medición de tiempo, ni medición de distancias o metros o cuadrados o fronteras, ¿verdad? Nosotros nos gusta pensar que el reino de España tiene a Portugal de un lado, el mar Mediterráneo del otro, a Francia del norte, a Marruecos del sur, en fin. Todas esas cosas. Nos interesa delimitar exactamente dónde está un reino. Pero el reino no se delimita así, el reino espiritual. El reino espiritual se limita de acuerdo a la justicia de Dios, porque la justicia de Dios se revela, ¿verdad?, en el Evangelio, por fe y para fe. Y esa justicia es la que delimita. El que está dentro de los parámetros de la justicia de Dios está en el reino. El que no está, está fuera del reino. Así de sencillo. Entonces es una forma totalmente diferente de percibir las cosas. Y ellos no tenían la habilidad de percibir, ni los discípulos ni los fariseos. Por eso les está hablando de esta manera. Y por eso les dice que se vayan directo a la aplicación, porque no tienen que entender. Está difícil para todos nosotros entender. Váyanse a la aplicación. La aplicación es prepárense, porque no saben cuándo va a ser, no tienen ni idea de dónde están. De todos modos, estén preparados, ¿verdad? Esa es la situación, es lo que tenemos que saber. Tenemos que saber, no sabemos de dónde viene, de cómo viene y dónde están, pero sí sabemos que hay que estar preparados, hay que prepararse. Eso es nosotros con el proceso del tiempo vamos a crecer espiritualmente. Acuérdense que los primeros obreros que se seleccionan de dentro de la iglesia para servir mesas, fíjate, para servir mesas, para ser meseros, mesoneros, tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Hechos 6, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo, que entiendan, disciernan espiritualmente las cosas, que vean que lo importante no es la bandeja, manejar la bandeja y saber cómo servir, ¿verdad? Y balancearla en una mano o los platos en otra, y etcétera. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el amor, con el servicio, con los frutos, el fruto del Espíritu Santo. Tiene que ver con eso. Es lo que buscamos en la gente, es lo que se tiene que desarrollar. Y eso esa gente está lejísimos, o sea, entendiendo a dónde les está hablando y a quiénes, es más fácil de comprender por qué les está diciendo eso. Por eso les dice, ni dirán, miren, aquí está. Ni dirán, ahí está, ¿verdad? Ansiarán ver unos de los días y no lo verán. Y les dirán, miren ahí, miren aquí, no vayan, no corran tras de ellos, ¿verdad? Pero no se va a poder ver. La gente va a decir, yo sí lo vi, yo tuve una visión, ¿verdad? Como un rayo que pasó, como una estrella voladora o lo que sea. Y así está. Y lo único que nos dice es que donde están los amuros, ¿verdad? Donde están los buitres, ahí, o sea, la única señal que tienes que entender es una señal física que te da un sentido espiritual. Eso es todo. Tienes que entender las parábolas, tienes que entender las figuras, las sombras, porque eso es lo que vale. Eso es realmente lo que te va a servir para poder servir a Dios. Porque el reino no se ve y nunca se va a ver, porque es eterno. Y esas cosas no se ven. Si se ve, es temporal.
Las estrellas todas son temporales. El sol, todos son temporales. Los planetas, todos, por más grande que tú creas que la creación es, todo lo material es temporal. Se va a acabar. Se acaba. Va a durar X años y se acaba. Así es las cosas. Pero la cosa eterna es otra cosa. Necesitamos aprender a discernir la fase espiritual. Y el fruto del espíritu es bondad, ¿verdad? Gozo, paz, Paciencia, vicio, amor. benignidad, Eso es lo que templanza. estamos buscando, benignidad, bondad. Eso es. Ese es el reino de los cielos. Ese es el reino de los cielos. ¿Ven? Amén. Amén, mi hermanito. Ok, si no hay más comentarios acerca de estos del capítulo 17, podemos comenzar el capítulo 18. Aunque ya queda poco tiempo, pero ¿no? Vamos a hacer algo con el capítulo 18. ¿Quién puede leer versículo 1 al versículo 8? Lo leo. Capítulo 18 de Lucas. Capítulo 18 de Lucas, parábola de la viuda y el juez injusto. Que por cierto, ayer di una clase muy buena a mi hermana Lisbeth sobre este punto. Excelente tema, hermana. Muchas gracias por esas palabras tan hermosas que disteis. Fuiste refrigerio para mis huesos. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Amén. ¿Qué es lo primero que notan en esta parábola de Jesucristo? Fíjense que Lucas, antes de escribir lo que Jesucristo dijo, él resalta o aclara que es una parábola. O sea, que esto del juez injusto aparentemente no existía. Es simplemente una historia que está contando Jesús, una parábola, para enseñar algo espiritual o darnos una enseñanza a nosotros, ¿verdad? Sobre la necesidad de orar sin desmayar, como dice el título de esta historia o de esta parábola. Ahora, ¿qué es lo primero que se nota en esta parábola? Primeramente, el versículo 1. Dice, Jesús le refirió una parábola también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. ¿Qué significa orar siempre y no desmayar? ¿Qué entendemos por no desmayar? ¿O qué significa desmayar cuando estamos orando o cuando vamos a comunicarnos con Dios? ¿Qué significa desmayar? Dejar de hacerlo, hermano. La palabra de Dios nos dice que tenemos que orar sin cesar, ser constante. Constante en la oración, en todo momento, en todo lugar, en todo sitio. Y ese es el privilegio que tenemos nosotros los cristianos, que podemos acercarnos al trono de la gracia cada vez que esté en nuestro corazón y ir al Padre. ¿Qué es la oración? Comunicarnos con el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad de Él. Sin Él no podemos hacer nada. Entonces tenemos una dependencia, ¿verdad? De Dios. Fíjense lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 6, hablando de la oración. Él dice, el versículo 6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público.
Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Piense que ya Dios, Él todo lo sabe. Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. O sea, omnisciencia significa que Él sabe todas las cosas. Por tanto, Dios sabe cuáles son todas tus necesidades. Dios sabe por lo que estás pasando en cualquier momento de tu vida. Dios conoce tu vida, Dios conoce lo que está sucediendo con ella, Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce todo de ti, todo, todo. Ahora, ¿por qué entonces tenemos que orar? Si Dios conoce todo y Dios nos ama y Dios quiere darnos lo mejor, ¿por qué tenemos que pedir? O sea, ¿cuál es la razón de la oración? O sea, porque muchas veces le decimos, o cuando oramos, normalmente decimos, Señor, hágase tu voluntad, como decía Jesucristo en la oración modelo, ¿verdad? Hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. O sea, siempre dejamos que sea Dios haciendo su voluntad en las oraciones que le pedimos. Nosotros podemos pedir por salud, pero le decimos, Señor, que sea hecha tu voluntad y no la mía. Jesucristo cuando oró en Getsemaní, Él decía, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Ahora, si siempre se va a hacer la voluntad de Dios, del Padre, ¿por qué tengo que orar? Y esa es la pregunta que quiero hacerle. Hermano, ahí como bueno, mi hermano Roberto Linares está poniendo aquí en el chat que orar siempre para no entrar en tentación. Igualmente les dijo el Señor a los apóstoles cuando estaban en Getsemaní, justamente lo que vienes hablando. El entrar en oración con Dios es, o sea, aparte, como bueno, también decía el hermano Efraín, que era una herramienta que tenemos. Lo que yo entiendo que siempre se hace la voluntad de Dios, entonces ¿por qué tengo que orar? Lo que yo entiendo con respecto a esa pregunta es que no depende, la voluntad de Dios no depende de mí, sino que yo lo que no quiero es perderme. Entonces, ojalá que dentro de los propósitos de Dios, yo, por ejemplo, alcance misericordia. Eso es lo que pienso yo, o sea, no desviarme, siempre buscar más lo espiritual, llenar lo espiritual, y la única forma de llenar lo espiritual es entrando en oración, es lo que pienso. Hermano John Ángel. Buenas noches, hermano. Con respecto a la pregunta, pues en mi caso, yo cada vez que oro, sabiendo esto, sabiendo que Dios sabe mi necesidad y que Dios sabe lo que yo le voy a pedir antes que yo se lo pida, al momento de llorar reconozco, ¿verdad?, en mí, es como un momento en el cual yo puedo reconocer, organizar, ¿verdad?, y demostrar ante el Señor lo que está pasando en mi vida, lo que me está sucediendo, y eso me ayuda precisamente al mismo rendimiento mío, tanto espiritual como en el mundo. Pero cada vez que lloro es un reconocer y es un saber que estoy pasando por cierta necesidad, que estoy pasando por cierta situación en mi vida, sea llámese prueba, llámese gozo, llámese alegría, pero es eso, es el poder yo reconocer lo que está sucediendo, el poder yo organizar lo que está sucediendo y el poder estar en contacto con Dios para que Él a través de la oración me acomode mis pensamientos, para que yo poder también entender cuándo Dios me habla a través de la palabra o cuándo Dios se manifiesta. Porque si yo no le pido, si yo no me le demuestro ante Él, ¿cómo sé yo que Él me está respondiendo? ¿Cómo sé yo que Él está obrando? Si yo no estoy en comunión con Él, haciéndole saber lo que yo estoy sintiendo, lo que dentro de mi cabeza está pasando. Entonces, para mí la oración es eso y es la respuesta que yo puedo dar, que es la manera en yo organizarme, en yo reconocer y en el esperar en Él y en el estar en la comunión con Él. Hermano. Voy a hacer otra. Dime, Hermano Iván. Sí, y yo creo que ahí Jesucristo está dando, bueno, veo dos alternativas y la pregunta que usted tiene también nos da
En la pregunta yo creo que es por el libre albedrío. Entonces la alternativa en días difíciles tenemos dos. Se desaniman, oramos. Entonces, más sin embargo, él dice en otros pasajes, dice, orar siempre y no desmayar. Eso lo pronunció en 1 Tesalonicenses 5:17, pero pero más que todo es que es una actitud de la vida, pues puede ser una vida que yo pase orando. Claro que nosotros que a veces malinterpretamos, por ejemplo, podemos orar como oró Pedro, sálveme Señor. Es una alternativa que tenemos, pero una oración no es. A veces creemos que son como usted leía el texto de Mateo 6, a veces creemos que eso es la repetición que nos vamos. Por ejemplo, Pablo también lo dijo en Romanos 8:26. El Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces, pero más que todo para la pregunta que así es que va la actitud de cada quien, hermano. Yo digo que hay que estar oro o desmayo de orar. Y eso es una de las cosas que Dios nos da libre albedrío. ¿Por qué la viuda, fíjese, por qué la viuda iba al juez injusto? ¿Cuál es la razón por la que la viuda buscaba un juez que era injusto y no tenía siquiera temor de Dios? Ni temía a hombre. Estaba buscando justicia. Algo necesitaba que se le decidiera, pues. Porque por lo menos yo que ejercí derecho penal. Yo veía muchas madres atrás de los jueces y eso. Uno llegaba a las 5 de la mañana, estaban esas madres ahí afuera del tribunal porque quería que decidieran sobre la causa de sus hijos. Muchas veces habían expedientes que ya estaban ya tenían las penas cumplidas y no habían enviado una boleta de libertad a la cárcel. Y estaban esas madres esperando casando cuando llegara el juez. Eso yo lo viví, ese era mi día a día. Cada vez que yo veo este pasaje, yo me acuerdo de eso que sucedía en el circuito judicial penal donde yo trabajaba. Y terminaban los jueces decidiendo por la misma razón, porque los cansaban cada rato esas madres ahí cazando lo que llegaran en el estacionamiento y pues, porque buscan justicia. A lo mejor la viuda estaba como una de esas madres, pues. Exacto, entonces su causa, la causa de ellas dependían del juez, ¿verdad? Claro, dependía del juez, perfecto. De esta viuda, su causa, o sea, el problema que tenía con su adversario, dependía del juez. Entonces, cuando yo oro a Dios como Jesucristo estaba en Getsemaní y Jesucristo dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Podía Jesucristo pasar esa copa solo, sin la ayuda del Padre? Él también es Dios. Pero él no lo hizo. Él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿dónde estaba Jesucristo? Estaba dependiendo del Padre. O sea, tenía su dependencia del Padre. Él dependía del Padre. Cuando yo oro a Dios, ¿por qué yo oro a Dios? Dios ya sabe lo que yo necesito antes que yo se lo pida. Pero yo estoy mostrando sumisión y dependencia de Dios. Eso es lo que estoy mostrando cuando estoy orando. Dios sabe, antes que yo tenga un problema, ya Dios sabe que yo voy a tener un problema. Dios ya sabe lo que yo tengo en la mente, Dios ya sabe lo que me está pasando, Dios sabe todas las cosas que yo tengo. Pero Dios, ¿qué quiere? Que nosotros dependamos de Él, que nosotros busquemos a Dios. ¿Por qué la gente no ora a Dios? ¿O por qué la gente no busca a Dios en muchas ocasiones? Porque no dependen de Dios. O sea, ellos son autosuficientes para sí mismos y no necesitan a Dios. Nosotros dependemos de Dios. Nosotros sabemos que nuestra vida y todo lo que podamos tener y todo lo que hagamos dependen de Dios. O sea, Dios es el que hace en nosotros eso. Nosotros reconocemos que todo lo que sucede en nuestras vidas es de Dios, viene de parte de Dios.
Entonces nosotros dependemos y tenemos esa dependencia siempre de Dios. Entonces la oración tiene que ver con eso. Un hijo le pide a su padre. ¿Por qué? Porque un hijo le pide a su padre. Porque necesita al padre. Porque depende del padre lo que él necesite. Él se da cuenta que él solo no puede. Él necesita al padre. Ahora, el padre muchas veces sabe las necesidades que tiene el hijo. Un padre terrenal como nosotros, a lo mejor no sabemos muchas necesidades del hijo porque no tenemos omnisciencia como Dios. Pero muchas veces sabemos las necesidades de nuestros hijos. Y nosotros queremos darle, pero nuestros hijos nos piden, ¿verdad? Porque dependen de nosotros. Dios sí conoce todas nuestras cosas, conoce nuestra mente, conoce nuestras necesidades, conoce todo lo que pasa por nosotros. Pero Dios quiere que nosotros dependamos de Él, que mostremos esa dependencia. Y por eso pone el ejemplo esta viuda, la que quería que le hicieran justicia a su adversario. Dice, vean lo que hizo la viuda. O sea, la viuda se puso fastidiosa con el juez. O sea, ella sabía que el juez era injusto, que el juez no temía a Dios, que no temía a hombre, que las mujeres en ese tiempo eran personas, no tenían ningún tipo de importancia, las mujeres eran rechazadas, las mujeres no tenían valor, y más viuda era peor todavía, y con todo y eso ella consiguió lo que ella quería. ¿Por qué? Porque ella dependía de ese hombre, y ella sabía que dependía de él, y por eso fue tantas veces a su presencia a buscar justicia, y fue lo que él consiguió. Y ese hombre, siendo injusto, siendo un hombre que no temía a Dios ni temía a hombre, le hizo justicia. Dice Jesucristo, oíd lo que dijo el juez injusto. Oíd. ¿Y acaso Dios se tardará? ¿No hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? O sea, si un hombre que es injusto, que no teme a Dios, no teme a hombre, que hace su propia justicia, le hizo justicia a alguien, ¿cuánto más Dios a nosotros? ¿Pero qué espera Dios de nosotros? Que dependamos de Él. Que busquemos a Dios en oración, porque sabemos que sin Dios no somos nada. Eso es lo que tenemos que reconocer en nuestra vida. Entonces la oración es más para nosotros que para Dios. Es lo que yo veo ahí. Porque estamos reconociendo nuestra dependencia de Dios. La gente que no busca a Dios es porque no necesita a Dios o cree que no necesita a Dios. Nosotros reconocemos nuestra necesidad de Dios. Reconocemos nuestra dependencia de Dios. Y por eso nos humillamos ante Dios para pedirle. A veces nos arrodillamos y todo para pedirle, ¿verdad? Porque sabemos que Dios nos puede proveer todo lo que Él quiere. Pero siempre según su voluntad. Y eso es así. Porque a veces pedimos y sabemos lo que pedimos. Como decía Santiago. Santiago, después de Hebreos, fue Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces Jesucristo es Dios, encarnado, pero Él dependía del Padre. Él decía, yo todo lo que yo digo es porque lo escucho del Padre. El Padre es mayor que yo, decía Jesucristo. Entonces Él tenía la dependencia. Pero en cuanto a su naturaleza divina, eran iguales. Tanto Él como el Padre y el Espíritu Santo eran iguales. Pero en cuanto a autoridad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, Cristo dependía siempre del Padre. O sea, Él se sujetaba al Padre. Y nosotros nos sujetamos a Dios en oración cuando dependemos, reconocemos nuestra dependencia y nuestra necesidad de Dios. Y es lo que Dios quiere, que reconozcamos esa dependencia y esa necesidad que tenemos de Él. Y la oración nos lleva a eso, a mostrar eso, nuestra dependencia, cuando oramos. Y orar, como decía aquí el versículo 1, sin desmayar. Porque a veces el problema que tenemos nosotros es que le pedimos a Dios hoy y si Dios no nos concede, entonces ya dejamos de orar. O sea, sin desmayar. O sea, tenemos que mostrar a Dios nuestra dependencia, nuestra necesidad de Él, nuestra sujeción a Dios en todo momento.
Por eso no tenemos que desmayar, porque dependemos de Él siempre, siempre en todas nuestras vidas. Y por eso él cuenta esta historia del hombre, del juez injusto. Había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, el hombre hacía lo que quería. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. O sea, el adversario no sabemos si era hombre o mujer, pero cuando el adversario si es hombre, o sea, normalmente el hombre siempre tenía más derechos que la mujer, y más siendo viuda. Era una mujer que había perdido a su esposo, estaba, no sé si tenía, aquí no lo dice la Biblia, pero tenía necesidades, y ella sabía que esas necesidades solamente se las podía cubrir el juez. Y por eso la insistencia que ella tenía en ir al juez para pedir justicia, porque ella sabía que dependía de ese juez, dependía de lo que el juez, que lo único que la podía ayudar era el juez, más nadie. Y el juez, bueno, tanto fue ella a verlo, que decidió, dice, bueno, esta mujer me está hartando ya de tanto venir para acá. Él no es como Dios. Él no le importaba si ella dependía o no dependía de él. Él lo único que veía en eso era el fastidio y la molestia de que esa mujer todos los días iba a pedir justicia allá en el tribunal. Y él dice, bueno, para quitarme esta mujer de encima voy a hacerle justicia. Pero Dios no actuó así. Por eso él dice, oíd lo que dijo el juez. ¿Y qué fue lo que dijo el juez? Dice el versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Oíd lo que dijo el juez, le haré justicia. Y el hombre era injusto, pero le iba a hacer justicia a ella. Era un hombre que era injusto, imagino que era corrupto y todo, por lo que se menciona. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Acaso Dios no hará justicia? Dios es justo. Dios no es como ese juez. Dios sí es justo. Y Dios todo lo que nos vaya a dar, todo lo que nos vaya a proveer, va a ser justo, va a ser lo justo, porque Dios sí es justo. Dios siempre va a impartir justicia. ¿Y a quiénes le hace justicia? A sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? Todos aquellos que han decidido seguir a Jesús, todos aquellos que han decidido entregar su vida a Cristo, que claman a Él día y noche, que claman a Él día y noche. Dios sabe lo que necesitamos, pero Dios quiere que clamemos a Él día y noche. Y eso habla más a nosotros que al mismo Dios, de quiénes somos, de nuestra dependencia, de nuestra necesidad de Dios. Se tardará en responderles. Fíjense que el mismo Jesús hace una pregunta, se tardará en responderles, pero están clamando a Él día y noche. No desmayar. Ahora, día y noche, ¿cuántos días serán? ¿Cuánto tiempo? Solamente Dios lo sabe. Pero Dios siempre va a responder las oraciones que hagamos. Pero siempre las oraciones con fe. Como decía Santiago también. Si tenemos falta de sabiduría en el capítulo 1, pida a Dios que le da abundantemente, pero pida con fe, no dudando nada. Y cuando yo no dudo nada es porque yo sé que Dios me lo puede dar. Yo tengo esa seguridad, esa convicción de que Dios me lo puede dar, porque yo dependo de Él para obtener lo que yo necesito o por lo que yo estoy pasando. Entonces tiene que ser una oración donde yo esté seguro y convencido, como dice Hebreos 11:1, tengo que tener la convicción y la seguridad de que Dios me lo va a dar, que Dios me lo puede dar y que yo dependo de ese Dios que me lo puede dar, de Dios. Os digo que pronto, dice el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. Pero dice, os digo que pronto les hará justicia. Pronto. Ahora, el pronto de Dios no sabemos cuánto tiempo es, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que va a pasar 1000 años, porque nosotros tampoco resistimos tanto tiempo, ¿no? Pero Dios siempre va a responder nuestras oraciones. Dios siempre va a responder. Dios lo que quiere es que tengamos fe y que dependamos de Él. Tenemos que tener la dependencia de Dios, siempre demostrar esa dependencia de Dios hacia Él. Ahora, Él termina diciendo el versículo 8, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y aquí está hablando de su segunda venida. Cuando venga, porque ya Jesús estaba ahí. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué Jesús termina esta parábola diciendo esto? ¿Qué creen ustedes? A esas personas que
no siguieron su consejo, que sí se dejaron vencer, se desmayaron y no continuaron orando. Abandonaron la oración, la fe, abandonaron todo. Ajá. ¿Quién más? Gracias, hermanito Alejandrito. Hermano, yo creo que de repente actuamos a veces actuamos como que si Dios fuera un juez injusto. Pero, o en nuestra mente, o nuestra forma de ser. Pero prácticamente nos está dando el consejo que debemos de aferrarnos con insistencia. Porque dice, Jesucristo nos da una absoluta certeza que Él nos escuchará. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos en el tiempo de nosotros. Cuando repite ese versículo 8. Porque la certeza que nosotros vamos a tener es que Dios es un juez que obra con justicia, pero no la justicia de nosotros, nuestra propia justicia. Y Él va a haber un momento que Él nos va a dar esa solución. El problema es que por ejemplo, cuando leí ese versículo, recordaba aquel momento que Santiago dice que a veces pedimos mal nuestros deleites. Él sabe que eso no lo va a cumplir, entonces nosotros podemos estarle pidiendo, pero si hay algo para sí, no lo va a cumplir. Entonces, por eso a veces nosotros decimos que sea tu voluntad, pero queremos la voluntad de nosotros, y entonces calificamos como que fuera injusto. Pero más sin embargo, Él ve la vida del punto A al punto B, y Él sabe perfectamente lo que nosotros necesitamos. Entonces, desde ese punto de vista debemos de tenerlo, y cuando al final dice, habrá fe en esta tierra, sí va a encontrar gente que vamos a estar insistiendo, haciendo rogativas, ruegos y súplicas, y ahí vamos a estar. ¿En qué momento? Solamente Él sabe, nuestro Señor. Dios le bendiga, hermano. ¿Cuándo se muestra la fe? ¿En los momentos buenos o en los momentos malos? ¿Cuándo mostramos la fe verdadera? En las pruebas. En las pérdidas, en las crisis. En los problemas, en las aflicciones. Exacto. Entonces, vamos a volver al caso de Jesucristo en la cruz. Él decía al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Ahora, la intención, Jesús quería que pasara de él esa copa, o sea, que no fuera la cruz. Eso es lo que él quería, eso es lo que le pedía al Padre. Esa era la intención de Jesús, si es posible. Pero el Padre dijo, no, tú vas a la cruz, tienes que ir, es necesario. Ahora, es como nosotros, o sea, mira, tengo este problema de salud, yo quiero curarme, Señor, cúrame, quítame esta aflicción que tengo. Pero amor, Dios dice, no, es necesario que estés así, o que tengas ese padecimiento. Entonces, la fe, ¿cuándo se demuestra realmente? En las Cuando pruebas. cuando Dios me curó, Jesucristo iba a creer en el Padre o amar al Padre porque no iba a la cruz, o lo seguiría amando a pesar de que fue a la cruz. Nosotros seguimos amando a Dios porque nos cumplió la oración o la petición que teníamos, o cuando no cumplió con lo que queríamos nosotros, sino con su voluntad. ¿Seguimos amando a Dios o dejamos de amar a Dios o dejamos de creer que Dios puede hacer las cosas? Entonces ahí es la fe de la que estamos hablando. O sea, verdaderamente vamos a encontrar fe en la tierra, porque el problema es que nosotros oramos a Dios, pero para que se haga mi voluntad y no la de Dios. Eso es lo que esperamos nosotros. Pero la oración no es así. O sea, si yo dependo de Dios, si yo me sujeto a Dios, lo que diga Dios yo tengo que aceptarlo. O sea, la última palabra la tiene Él. Y yo tengo que seguir creyendo y amando a Dios a pesar de que no entiendo lo que pueda estar pasando en este momento de mi vida, o por la situación que pueda estar pasando, o porque Dios no me dio lo que yo le estaba pidiendo. Hallará al Hijo de Dios fe en la tierra cuando venga. O sea, ¿realmente tenemos fe? O simplemente, como muchas personas, buscan a Dios por interés, por buscar algún beneficio, o creyendo que van a conseguir algún beneficio de esa manera. Entonces yo lo veo de esa manera.
que la fe se prueba, es como decía Santiago, como decía Pedro, la fe se prueba con fuego, ¿verdad? La fe se prueba con fuego. O sea, así va a pasar, así es realmente Bueno, hermanito Agustín, por lo menos yo estoy ahorita sumamente enfocada en este momento que hay de dolor en mi familia. El ejemplo que dio mi mamá, que alcanzó su corona, y mi tranquilidad, porque realmente estoy tranquila, gracias a Dios me esfuerzo, hermano, honestamente, para mantenerme firme. Decirles, hay una oportunidad de encontrarnos como mamá, y están receptivos al mensaje, y quienes por alguna u otra razón han dejado, ¿verdad? Han dejado sus responsabilidades como cristianos. Por lo menos tengo una hermana que ella, porque la congregación le queda lejos, muy lejos, pues entonces no volvió a ir, no tuvo oportunidad para los días de adoración, y se lo dije, pues hermana, si te queda muy lejos, pues tú y tu esposo son cristianos, hagan ese acto de adoración en casa, pero no pueden dejar de hacerlo porque es parte de lo que ustedes, del compromiso que tienen como cristianos. Entonces, este momento de aflicción es muy, no puedo desaprovecharlo para hacer que mis hermanos en converso escuchen el mensaje, y los que ya se bautizaron y tengan que ponerse a cuenta con algunas cosas con el Señor, lo hagan, porque es el mejor momento, pues. El corazón está receptivo, porque el dolor nos hace crear esa necesidad de Dios. Nosotros, gracias a Dios que tanto en las alegrías como en el dolor, nosotros tenemos a nuestro Señor presente, y primeramente estamos creciendo, pues, y por eso es que nos reunimos, para mantenernos gozosos aún en las tribulaciones, mantenernos gozosos, porque estamos aquí juntos, escuchando su palabra, con el anhelo en el corazón de hacer su voluntad. Y pase lo que pase, si estemos pasando tristeza, estemos pasando alegría, nosotros estamos en ese gozo de la salvación, ¿ves? Eso es lo importante, pues, de que nosotros no estamos como el mundo, pues, de buscar a Dios solamente en el sufrimiento, no. Nosotros también lo buscamos en nuestras alegrías, porque también sabemos que Él es parte de nuestras alegrías, de nuestros gozos. Él es el único de todo, en todo lo que vivimos, pues. Y bueno, y esta es una buena oportunidad para yo estar muy atenta, como lo estoy haciendo, pues. Y le doy gracias a Dios porque están receptivos y están entendiendo de que tiene que ser así, pues. Tiene que ser, Dios tiene que ser nuestra prioridad en todo momento. Mamá nos dejó ese ejemplo. Y bueno, tenemos el que le quiera reencontrarse con ella, pues que sí lo siga. Gracias. Gracias, hermanita. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentarios, aportaciones? Lo pueden hacer. Yo creo que ya son las 9:16, las 16 aquí. Sí, hermanito. Bueno, por aquí en el chat voy a leer lo que han puesto los hermanos. Nuestro hermano Roberto Linares coloca aquí también en Mateo 17, este género no sale sino con oración y ayuno. Nuestra hermana Dayana dice, siempre recuerdo el caso de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios estaba determinado a destruirlo todo, pero Abraham intercedió. Y la viuda y el juez injusto es el ejemplo de interceder. Es insistente de mover la mano de Dios. Cristo dice que deben insistir en la oración, y por otro lado dice pedid y se os dará. Nuestra hermana Dayana, nuestro hermano Roberto Linares coloca aquí la oración crea una relación estrecha con Dios y nutre nuestra fe. Y
Ahí otra lectura que puso mi hermanito, en Mateo 24, el hermano Roberto Linares, puso como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, así como hasta aquellos días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que no entró en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Las personas hoy en día están más concentradas en lo presente que esperando su venida. Pone el hermanito aquí, Roberto Linares, en el chat. Igualmente nuestra hermana Dayana, sus comentarios, todos hermanitos. ¿Alguien más, hermanitos, comentarios? Nuestra hermana Lisbeth había levantado su mano, pero no sé si quería decirnos algo, hermanita. No, solo, bueno, como un poquito más de lo que ustedes ya han dicho. Como decía también Agustín, la viuda en la cultura hebrea, ella no se podía ni siquiera presentar. Es extraño que ella abogara por sí misma, porque cuando, por ser mujer en una cultura hebrea, ya es considerada de segunda clase, pero cuando era viuda, cuando moría su esposo, ella quedaba al cuidado o se encargaba su hijo mayor o sus parientes. Entonces, ella se encontraba en una condición totalmente vulnerable y de fragilidad, porque si tenía hijos, no estaban cuidando de ella. No sabemos si tenía hijos, pero si los tenía, no estaban cuidando de ella. Ningún pariente fue a abogar ante el juez por ella. Y en el Antiguo Testamento hay muchos versículos, ¿no?, donde ellos, los huérfanos y el extranjero, tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios, porque sufren, pasan por pérdidas, pasan por duelo, por luto. Y entonces, en Santiago también habla que nosotros debemos ser misericordiosos con la viuda, no lo tengamos. Ellas eran causas de opresión y fraude. Es decir, que allí tampoco la justicia en el Medio Oriente tampoco era muy equilibrada. También había corrupción. De hecho, el juez se movía la carpa, o sea, él no tenía un palacio de justicia, él no tenía una corte. Y había que muchas veces subordinar a los asistentes para que pudieran aprobar su caso. Entonces la viuda, Jesús la toma de ejemplo con mucho sentido. Ella estaba sufriendo, estaba frágil, ella estaba sola. Quizás no tenía totalmente en la calle y le están haciendo, este enemigo le está causando un gran daño, quizás le estaba quitando las posesiones que tenía. Pero su condición de marginada, ella tenía todos los motivos para no acercarse ante el juez, para sentirse totalmente marginada y no ir a abogar. Sin embargo, ella nos está mostrando un modelo de perseverancia en todo lo que nosotros nos propongamos en la vida, sobre todo con Dios, de que Dios sí es el juez, el justo, el que no va a torcer el derecho, el que sí quiere, el que no nos quiere evadir, el que sí quiere escucharnos. Eso es lo que nos quiere transmitir el Señor. Pero una oración, como ustedes decían, que se nos olvide y que no tengamos necesidad ni deseo de exponerla ante el juez justo. Entonces, ¿por qué Dios tendría que intervenir en algo que ni siquiera yo estoy mostrando necesidad? Y entonces la pregunta que nosotros siempre debemos hacernos es, ¿cuánto tiempo pasa en oración con Dios? Debería ser en todo tiempo, ¿no? Ella es modelo de perseverancia, de fe en lo que creía. Ella tenía todo en contra, todo. Era mujer, era viuda. Entonces, hallar fe, Dios cuando venga en nosotros. Y nosotros lo tenemos fácil, ¿no? Ya no estamos en la cultura hebrea. Entonces, como usted lo decía, Agustín, la prueba del fuego, así es como se prueba nuestro carácter, nuestra fe. Y muchas veces no estamos preparados porque estudiamos aquí la palabra de Dios, a lo largo de nuestra vida sufrimos, tenemos tanto conocimiento y cuando viene el momento, ¿no?, nos toma desprevenidos. Pero
imagínense que no estudiáramos la palabra de Dios y que no tuviéramos una relación con Dios. Entonces fuese totalmente ya sin esperanza, ¿no? Ayer le comentaba a las damas que nuestro Señor Jesús perdió un amigo, ¿no? Perdió a su amigo Lázaro y lo vemos llorar frente a la tumba de su amigo. Y hablábamos de las etapas del duelo, porque nosotros pues pasamos por muchas situaciones en que no nos consideramos que no somos merecedores de estar delante de Dios, porque tenemos culpa, porque tantas cosas que podemos tener de nuestro carácter que que Dios nos da la capacidad, pero bueno, somos humanos, ¿no? Y pecamos de esa manera. Pero Dios nos está diciendo, yo soy el juez justo. Mira, ese hombre es que no temía a Dios, que no temía a ningún hombre, que no tenía respeto, aún hace justicia a esta viuda, cuanto no más. Pero debemos clamar a Dios siempre. Y bien interesante eso, y por eso debemos traer nuestra causa a Dios. ¿Qué tiempo se va a tomar Dios? No sé, es a su manera, a su tiempo, en su voluntad, pero es la voluntad de Él, quiere que nos acerquemos, que doblemos rodillas ante su autoridad, que pasemos tiempo a solas con Él. Amén. Amén. Mi hermana Lisbeth me hiciste acordar de la viuda Noemí, con tanta aflicción, con tanto dolor. Y ahí está, el Padre de todos, nuestro Dios, le hizo justicia, la redimió con Ruth y con su hijo Bet. Es una maravilla. ¿Alguien más, hermanitos? ¿O ya estamos ya para terminar? ¿Otro comentario? ¿Algo más que añadir, hermano Agustín Afonso Pereira? No, señor, gracias. Estamos bien hasta ahora. Si no hay más preguntas o comentarios. Gracias, Lisbeth. Muy bien.